Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 29, versículos del 17 al 24. Esto dice el Señor. ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel? ¿Y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor. Y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Porque ya no habrá opresores. Y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades. Los que con sus palabras echan la culpa a los demás. Los que tratan de enredar a los jueces. Y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob. Ya no se demudará su rostro. Porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre. Santificará al Santo de Jacob. Y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón. Y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré. Habitar en la casa del Señor. Por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor. Contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículos del 27 al 31. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos, que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente, que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra a San Sabás Abad, conocido también como Sabás el Santificado. Nació en el año 439 en la región de Capadocia, en el seno de una familia cristiana. Desde pequeño mostró una inclinación fuerte hacia la vida espiritual, buscando momentos de silencio y oración que lo fueron preparando para una entrega total al Señor. Después de crecer bajo el cuidado de parientes, decidió dejarlo todo para abrazar una vida dedicada por completo a Dios, movido por un deseo profundo de vivir en comunión plena con Él. A los 17 años ingresó en un monasterio en Jerusalén, donde fue formándose en la disciplina, la obediencia y la vida comunitaria. Su espíritu sencillo, su corazón generoso y su amor por la oración lo hicieron destacar entre los monjes. Con el tiempo, Sabás sintió el llamado a una vida más retirada, por lo que se adentró en el desierto de Judea, un lugar donde el silencio se convierte en maestro, y donde el alma aprende a escuchar la voz de Dios con más claridad. Allí fundó la célebre Gran Laura de Sabás.
Un monasterio que con el tiempo se convirtió en un centro espiritual, de enorme influencia en toda la región. Su vida era un testimonio constante de austeridad, trabajo y oración. Vivía con total sencillez, confiando en la providencia de Dios y enseñando con su ejemplo más que con sus palabras. Su presencia atraía a muchos que buscaban guía y consuelo, y su reputación como hombre de paz lo llevó incluso a intervenir en momentos difíciles dentro de la iglesia, trabajando siempre por la unidad y la verdad. San Sabás destacó por su equilibrio entre una vida profundamente contemplativa y un corazón disponible para ayudar a todos. Fundó varios monasterios, organizó la vida espiritual en Judea y fortaleció la vida monástica en Oriente. Su humildad era tan grande que, aun siendo abad y guía de muchos, prefería silencio del desierto antes que los reconocimientos. Murió en el año 532, dejando una huella que perdura hasta hoy. Su ejemplo invita a buscar a Dios con perseverancia, a cultivar un corazón sereno y a vivir con fidelidad, aun en medio de las pruebas. Su santidad no se basó en acciones extraordinarias, sino en la constancia, la oración incesante y la entrega total a Dios. En la primera lectura, cuando se abre esta palabra de Isaías, se siente como si el Señor soplara sobre la vida un aire tibio que recoloca todo, que aclara, que fortalece. Es mensaje que entra con suavidad, que toca despacio, que despierta algo que parecía dormido. Es una voz que acompaña, que abraza con misericordia, que mira con la ternura de un padre que conoce cada surco del corazón y sabe lo que ha costado mantenerse de pie en medio de cansancios, luchas y silencios. Isaías habla desde un lugar donde ya ha visto la fidelidad del Señor. Por eso transmite esta promesa con la certeza de quien ha experimentado que Dios cumple lo que dice, que Dios llega cuando nadie lo espera, que Dios actúa incluso cuando todo parece detenido. El anuncio sobre el Líbano es una imagen que conserva una belleza especial. El Líbano, conocido por sus montes imponentes y sus cedros vigorosos, es ahora presentado como un vergel que florece. Y ese vergel crece hasta convertirse en un bosque generoso, profundo, lleno de vida. Esta transformación es un símbolo del modo en que Dios interviene en la historia. Él toma lo que está reseco y lo llena de savia. Toma lo que parece estéril y lo convierte en espacio fértil. Toma lo que aparenta estar detenido y lo impulsa hacia adelante con una fuerza que no daña, pero que renueva. La vida de cada persona puede parecer, en algunos momentos, un terreno cansado, un espacio donde no se ve flores ni frutos. Esa impresión no tiene la última palabra. Dios sabe cuándo regar, sabe cuándo podar. Sabe cuándo permitir que algo descanse para que vuelva a levantarse con más vigor. Esa transformación del Líbano es una metáfora del corazón. Un corazón que tal vez ha pasado por dolores que dejaron grietas, por decisiones que pesaron, por recuerdos que todavía laten. El Señor entra en ese terreno y lo convierte en un jardín que renace, en un bosque que respira, en un espacio donde el ánimo vuelve a brotar como una fuente que se creía agotada. El mensaje continúa con una promesa que ilumina la existencia. Los sordos escucharán, los ciegos verán con claridad, los oprimidos experimentarán alegría. Los pobres se llenarán de un gozo que no depende de bienes terrenales. Estas expresiones hablan de una liberación completa. Hablan de un Dios que no se queda en la superficie de los problemas, que no se limita a dar consuelo momentáneo, sino que transforma desde dentro, desde lo más secreto, donde había silencio interior. Él hace resonar una palabra que orienta. Donde había oscuridad interna, Él hace entrar una claridad que no hiere. Este anuncio de Isaías se vuelve un bálsamo para quienes han sentido que la vida les ha cerrado puertas, para quienes han experimentado la sensación de no ver caminos, o los que han tenido temporadas donde casi nada parecía tener sentido. Dios no ignora ese dolor.
ni pasa de largo ante ese cansancio. Tampoco se desentiende del que camina con pasos pesados. Él se acerca con una presencia que no levanta polvo, pero que levanta el alma, con un consuelo que no adormece, pero que fortalece. El violento desaparecerá, el cínico no tendrá espacio, los que traman maldad no podrán continuar. Quienes usan la palabra para destruir al inocente quedarán sin fundamento. Esta acción no nace de un deseo de castigo, nace del compromiso de Dios con la vida, con la verdad, con la dignidad. Él ve lo que los ojos no ven, Él conoce lo que el corazón calla. Él sabe cuántas veces la injusticia pesa más de la cuenta. Por eso limpia el camino y aclara lo turbio, por eso derriba lo que se sostiene en el engaño. En esta palabra se siente esa fuerza que coloca cada cosa en su lugar, que devuelve a cada uno su identidad, que impide que el mal tome control, que protege la inocencia como un tesoro que no se negocia. Isaías anuncia que llegará un tiempo donde la paz será posible, porque la violencia ya no tendrá raíz, donde la verdad será escuchada porque la mentira ya no tendrá eco. El pobre y el oprimido podrán respirar sin temor. El Señor se dirige luego a la casa de Jacob para decirle que ya no tendrá vergüenza, que su rostro ya no palidecerá, que verá la acción del Señor en medio de su vida. Habla de un Dios que no permite que sus hijos vivan inclinados por siempre, que levanta la frente del que había perdido ánimo, que limpia las marcas que dejaron las derrotas. El pueblo verá lo que Dios hace, y al verlo, brotará de manera natural un respeto profundo, una devoción sincera, una honra que no nace del miedo, sino del amor. Cuando el ser humano contempla las obras de Dios, algo en el interior se ordena. Es como si la vida adquiriera una claridad nueva, la mirada se afinara, como si el corazón tuviera más espacio para la paz. El Señor no fuerza este reconocimiento, lo suscita. Basta con que su luz toque el alma para que el alma responda, que su mano sostenga la vida para que la vida encuentre serenidad, y su presencia se haga sentir para que el corazón recobre un ritmo tranquilo, que quienes murmuraban aprenderán la enseñanza, y se resistían a comprender hallarán un camino distinto. Esta parte revela un rostro muy maternal de Dios. Él no descarta, no arroja a un lado. Él enseña con paciencia, ordena lo que estaba disperso, abre la mente del que se siente perdido. Su enseñanza no es pesada, es suave como el agua que cae sobre tierra seca, y la convierte en un espacio donde la vida vuelve a brotar. Esta palabra se convierte entonces en un acompañamiento para los días difíciles, para los momentos donde uno siente que no encuentra fuerzas para seguir. Todo lo que el Señor toca se renueva, todo lo que Él ilumina resplandece, todo lo que Él abraza se fortalece. El corazón que escucha esta lectura, aunque esté lastimado, empieza a respirar distinto. Se siente como si una paz tibia recorriera el alma. Una paz que no viene de las circunstancias, una paz que no depende del entorno, una paz que nace de saber que el Señor está presente, que trabaja en lo escondido, que hace posible lo que parecía imposible, que abre camino donde no había sendero. La vida cambia cuando Dios interviene. Lo que era estéril se vuelve fértil. El Señor no necesita evidencias para transformar. Su estilo es distinto. Su acción es firme. Él entra en la vida como la luz de la mañana que no despierta de golpe, pero termina iluminando todo, absolutamente todo. Esta lectura tiene el don de abrir la esperanza, de encender una llama que no se apaga, de recordar que Dios no está lejos, que no ha abandonado la historia, que no ha soltado la vida. Su amor es constante, su mirada es cuidadosa. Aun cuando la vida parece confusa, Él está trabajando, Él está preparando un renuevo, Él está levantando lo que las pruebas doblaron. Quien recibe esta palabra encuentra consuelo, paz y dirección. Es una promesa que se cumple en el corazón de quien se deja tocar por esta lec. Esta es la obra del Señor, una obra que transforma sin destruir, que ilumina sin herir,
que fortalece sin imponer, que consuela sin adormecer. Esta palabra es un abrazo largo, que repara y que sostiene, y que permite caminar con paso firme aún en medio de los desafíos. En el Evangelio de hoy, en aquel tiempo, 2 ciegos seguían a Jesús, gritando con insistencia: «Ten compasión de nosotros, Hijo de David». Estos hombres aparecen en la quietud forzada de la mendicidad, sostenidos cada día por la generosidad de quienes pasaban, viviendo de manos compasivas que dejaban caer una limosna para aliviar un poco su cansancio, su desnivel interior y su necesidad constante. Su posición junto al camino mostraba 2 corazones, que aguardaban un gesto capaz de sostenerlos. Sus historias revelaban existencias marcadas por la limitación y la espera, un silencio que acompaña a quienes han sido empujados a la orilla, vidas que avanzaban entre sombras, sin claridad, sin dirección cierta, caminando por dentro con una sensación de ausencia que pesa y se acumula con el paso de los días. La ceguera que cargaban no era solo una falta de visión física, sino también un peso que los dejaba en desventaja, frente a un mundo que se mueve deprisa, un mundo que deja atrás a quienes no pueden seguir el ritmo, un mundo donde la vulnerabilidad se convierte en un desafío permanente y donde la esperanza se desgasta con facilidad. Su dependencia diaria los exponía a la compasión de algunos, a la indiferencia de otros, a la dureza de muchos y a la paciencia que les tocaba sostener, para no renunciar a lo poco que encontraban. Esa realidad los mantenía pequeños ante la vida, pero también los preparaba para recibir la visita del Señor que transforma lo imposible. Su lugar junto al camino mostraba vidas detenidas, existencias en movimiento, seres que miraban pasar a los demás mientras permanecían en el mismo punto, sosteniendo el mismo dolor, repitiendo la misma rutina, soportando el mismo silencio, y viviendo con el anhelo de un día distinto que no terminaba de llegar. Estos hombres se convertían en una imagen viva del corazón que se siente detenido, del alma que no logra avanzar, de la vida interior que se queda estancada, de aquella realidad que se mantiene en pausa porque las fuerzas se han agotado y porque las circunstancias han cerrado puertas que parecían necesarias para caminar con libertad. También reflejan la fragilidad que muchos llevan por dentro, esa sensación de caminar sin guía, sin claridad, ni luz que oriente los pasos, una vivencia donde la oscuridad interior se vuelve un paisaje cotidiano que se acepta sin entusiasmo, pero que se carga porque no se ve otra alternativa. Su ceguera se vuelve una metáfora del interior, que no logra reconocer la presencia de Dios, un interior que camina sin dirección firme, que avanza con cansancio, que se mueve sin brillo, ni entusiasmo, ni fuerza, porque le falta la luz que solo el Señor puede entregar. En esa orilla donde se encontraban, la vida parecía un desfile lejano del cual ellos no participaban, una corriente que pasaba frente a sus oídos, pero no frente a sus ojos, un movimiento constante que no los incluía, una normalidad que los mantenía aislados, un recorrido ajeno donde permanecían como simples espectadores. Ese camino se convierte en el escenario de toda existencia que ha sido llevada a un límite, arrinconada por el dolor, golpeada por circunstancias difíciles, que ha perdido el impulso para levantarse y ha dejado de luchar porque las batallas se han vuelto demasiado pesadas y las fuerzas dejan de responder. El relato sagrado muestra que el encuentro con Jesús sucede precisamente en esos lugares donde la vida parece estancarse y donde la esperanza se diluye. Un encuentro que no surge desde la abundancia ni desde el bienestar, sino desde la vulnerabilidad, la carencia, la pequeñez y la experiencia de sentirse limitado. A medida que estos 2 ciegos se acercan a Jesús, también se acerca la posibilidad de una transformación que supera toda expectativa. Una transformación que no se basa en méritos, capacidades ni títulos,
sino en la misericordia que brota del corazón de Dios, y que se inclina hacia los más frágiles, los más cansados y los más heridos por el camino. La escena permite ver cómo la presencia del Señor se dirige hacia quienes viven a la sombra del camino, hacia aquellos que han perdido el brillo de sus días, quienes cargan un peso que no han logrado soltar, quienes se sienten olvidados y esperan en silencio una intervención que les devuelva vida. Es un espejo que refleja la realidad de muchos, una vida que acumula heridas, desilusiones, cansancios y postergaciones. Una vida que sigue adelante sin ver con claridad, que camina a tientas, que espera un rayo de luz que abra un nuevo horizonte. El gesto de mendigar refleja la necesidad de recibir algo que sostenga la existencia. Es una necesidad que también vive en el interior de quienes buscan consuelo, dirección, fortaleza, descanso y sentido, que buscan una palabra que recuerde que aún hay esperanza y que la gracia de Dios no falla. La ceguera aparece como símbolo de lo que se ha cerrado por dentro, de lo que ha quedado bloqueado, de lo que no logra percibir la belleza de la vida, de lo que no encuentra claridad para avanzar, de lo que se ha quedado sin visión, sin perspectiva, sin orden ni capacidad para reconocer el paso de Dios. El camino donde estaban sentados representa una vida que transcurre sin movimiento interior, una vida que no logra levantarse, que repite lo mismo, que se mantiene en el mismo punto, que sufre por no encontrar una salida y que se desgasta por la repetición de los mismos obstáculos. La presencia de Jesús en ese mismo camino anuncia que el Señor se acerca a las realidades más frágiles, que entre los espacios donde hay oscuridad, que toca los corazones detenidos, que ilumina aquello que parecía condenado a permanecer en sombra y que extiende su mano hacia quienes viven en la orilla. La figura de los ciegos invita a reconocer la necesidad de abrir el alma a la gracia, una necesidad que pide entrega, sinceridad y docilidad, una necesidad que no se impone, pero se deja encontrar cuando la vida se dispone a recibir lo que viene del Señor. El encuentro de estos hombres con Jesús muestra que Dios no ignora el sufrimiento, no pasa de largo ante la vulnerabilidad, no deja abandonados a quienes esperan, no se olvida de aquellos que viven cansados, sino que se acerca con ternura firme, con autoridad amorosa y con compasión que sostiene y restaura. Su postura humilde junto al camino, su silencio, su vida marcada por la necesidad y su disposición para recibir convergen en un momento decisivo, donde la gracia toca lo que parecía perdido y donde la luz rompe la oscuridad que los acompañó por tanto tiempo. Este pasaje se convierte en una ventana que permite ver cómo Dios obra acercándose a quienes viven con limitaciones, con sentimientos de fracaso, a quienes han sido marginados por la vida y a quienes cargan una historia dolorosa. Los dos ciegos necesitaban un toque que transformara todo. Este relato muestra que el Señor avanzaba en la ciudad, pero también avanzaba hacia cada corazón detenido, hacia cada vida que permanecía en la orilla, hacia toda existencia que buscaba una oportunidad para levantarse, hacia cada alma que deseaba luz, consuelo y renovación. Cuando escucharon el ruido de la multitud, sintieron que algo distinto se acercaba, algo que no era propio de un día cualquiera. Sus oídos se volvieron más agudos, porque dependían del sonido para comprender lo que ocurría a su alrededor. En ese instante, sus corazones comenzaron a moverse, con una inquietud que no nacía del miedo, sino del presentimiento de que algo grande estaba a pocos pasos, y por eso abrieron su boca para pedir una explicación. Aunque no podían ver, sabían que aquel movimiento no era normal. El silencio que los había acompañado por años se rompió de golpe, cuando percibieron el murmullo de la gente, el paso firme de muchos, el ambiente agitado que no era propio de la rutina. Esa mezcla de sonidos fue para ellos un aviso de que algo poderoso estaba sucediendo. Cuando escucharon que el que pasaba era Jesús Nazareno, algo dentro de ellos despertó.
Sus almas se estremecieron porque esa noticia fue como una luz que entra repentinamente en una casa oscura. La esperanza que parecía dormida despertó. No necesitaron ver para saber que ese nombre tenía peso, tenía autoridad, tenía una fuerza que nadie más poseía. Al escucharlo, sintieron que toda su vida podía cambiar en un solo instante. Ese anuncio entró como una sacudida que pone en orden lo que estaba torcido. Entendieron que no podían dejar pasar al Señor como si fuera un hombre más. Ese nombre no solo marcó un momento, marcó un destino. Cuando Jesús está cerca, la vida se mueve. El alma se enciende y lo que parecía perdido recupera sentido. Al recibir aquella noticia, no se quedaron sentados ni se conformaron. Salieron de su silencio con una fuerza nueva. Levantaron la voz como quien lucha por su vida, porque sabían que esa oportunidad no se repetiría. Su grito fue una necesidad ardiente, un clamor nacido del dolor acumulado, una palabra que abrió camino en medio del ruido. Sus voces superaron la multitud. Se abrieron paso entre todos los que caminaban, y salieron con la fuerza de quienes ya no soportan su realidad y buscan un cambio verdadero. No buscaban impresionar a nadie. Buscaban la atención del único capaz de tocar lo roto, enderezar lo torcido y realizar lo imposible. Llamaron a Jesús con un título cargado de historia. Decir Hijo de David no era una frase cualquiera. Era reconocerlo como el Mesías esperado, el Rey prometido, aquel que traería salvación, justicia, libertad y misericordia. Ese pueblo conocía la promesa, pero ellos, sin vista, fueron capaces de declararla con firmeza. No tenían ojos, pero tenían certeza. No conocían libros, pero conocían el rumor de un Dios que cumple lo que promete. No veían el camino, pero reconocieron la presencia del Señor sin necesidad de imágenes. Para un corazón herido, no hace falta ver para saber quién está pasando. Ese clamor fue la plegaria de quienes querían vivir, levantarse y dejar atrás la oscuridad que los acompañaba desde hacía tanto tiempo. Lo dijeron como pobres que solo poseen su voz. Esa súplica marcó un antes y un después, porque cuando un corazón herido clama por misericordia, el cielo se inclina y la gracia se derrama sobre quien se reconoce necesitado. Su grito no fue débil ni tímido. Fue urgente, profundo, decidido. Cuando dijeron ten misericordia de nosotros, abrieron su vida completa, heridas, dolores, cansancio e historia. Confiaron en que Jesús no rechaza a quien se acerca con sinceridad. La multitud podía callarlos, presionarlos o regañarlos, pero ellos no cedieron, porque cuando el alma está decidida a buscar al Señor, nada la detiene, ni la vergüenza, ni el ruido, ni los comentarios de quienes creen saberlo todo. Sabían lo que querían y lo que necesitaban. Sabían que ese momento era único y gritaron con más fuerza, sin miedo y sin reservas, como quienes no quieren perder la única puerta abierta que la vida les presenta. Esa firmeza es un ejemplo que no se puede ignorar. Muestra cómo se mueve la fe cuando se enciende de verdad, sin adornos, sin discursos, sin complicaciones, solo con un corazón dispuesto a recibir la obra del Señor. Su voz elevada en medio del tumulto fue un acto de valentía, porque quienes sufren no siempre encuentran fuerzas para gritar, pero ellos encontraron en ese instante la energía que da la esperanza, y soltaron una palabra que cruzó el ambiente hasta llegar a los oídos de Jesús. Ese clamor abrió un camino que nadie podía cerrar, y dejó claro que la misericordia de Dios no es para los que presumen, sino para quienes reconocen su necesidad. Ese grito rompió su historia en dos. Desde ese momento ya no fueron mendigos más en la orilla del camino. No fueron hombres atrapados en su condición, sino personas alcanzadas por la mirada del Señor, que siempre responde a quien lo llama. A nosotros como católicos, nos toca aprender de estos dos ciegos que no se quedaron callados. La fe se demuestra en la valentía de acercarse al Señor,
cuando se presenta la oportunidad, no en la comodidad de seguir igual. Nos corresponde recordar que la gracia no llega por méritos, sino por humildad, por reconocer la propia necesidad y por pedir con sinceridad a quien tiene poder para sanar y restaurar. Como comunidad, debemos ser manos que acompañan, no ojos que juzgan, porque muchas veces la indiferencia prolonga la noche de quienes necesitan luz, y la iglesia existe para encender esperanzas donde todo parece perdido. Debemos enseñar con el testimonio, con el servicio, con la presencia en las calles, allí donde se oyen los gritos y se sienten las heridas, para que nadie tenga que mendigar dignidad sin recibir una respuesta de los nuestros. Nos toca abrir las puertas de nuestras misas, de nuestras casas, de nuestros corazones, para que el que clama encuentre abrigo, y para que la misericordia de Cristo se haga visible en obras concretas y sencillas. Que no falte la caridad en nuestras manos, ni la palabra justa en nuestros labios, ni la cercanía en nuestros pasos, porque la iglesia crece cuando se inclina hacia que sufre y se compromete a levantarlo. Recordemos que llamar a Jesús por su nombre implica confianza para actuar, y que cada voz que se alza con fe encuentra eco en la compasión del Señor, que no deja pasar al que clama con verdad. Este pasaje nos mueva a vivir con decisión, a no permitir la indiferencia y a ser pueblo que acompaña, pueblo que responde, pueblo que anuncia con obras la misericordia que predicamos. En aquel tiempo, 2 ciegos seguían a Jesús, gritando, y no se quedaron callados porque sabían que quien calla su necesidad pierde la oportunidad de recibir la mano de Dios. Por eso levantaron su voz sin miedo, sin vergüenza, sin dejar que la multitud los aplastara. Ese clamor nació como un golpe de vida, porque habían entendido que cuando Jesús pasa hay que clamar, hay que abrir el alma completa. Nadie pudo detener su clamor porque el corazón que sufre no entiende de silencios impuestos, entiende de necesidad y entiende que la salvación llega cuando se pide con verdad. Por eso gritaron, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ese clamor lo sostuvo cuando otros querían hundirlos. Su voz no fue débil, fue firme, fue constante, fue valiente, porque el que necesita de Dios no se esconde detrás de los miedos. Estos 2 hombres nos enseñan que no podemos quedarnos callados frente a Dios, que la vida se abre cuando la boca se abre, que el cielo se mueve cuando el corazón se enciende y se atreve a pedir, porque la gracia llega a quienes no tienen temor de levantar su voz ante el Señor. No importa el lugar, la hora, la gente alrededor, lo que importa es que sale del alma. Llamo a gritar a Dios es un acto de vida, de fe, de confianza. Es reconocer que el Señor escucha a quienes se acercan con sinceridad. Por eso debemos llamarlo en la calle, en la casa, en el trabajo, en la noche, en el dolor, en el cansancio, porque su oído no se cierra, su mano no se esconde, su presencia no se interrumpe. Cuando la vida pesa y todo se oscurece, cuando las voces de otros quieren aplastar la fe, hay que clamar más fuerte, porque Dios no se aleja del que levanta su voz con verdad. El que pide recibe, el que llama es escuchado, el que pide con firmeza abre camino donde no había nada. Gente que no se rinde, que no se esconde, que se levanta, que clama sin vergüenza. Gente que sabe que el Señor siempre atiende a quien pide con el corazón abierto. Clamar es confiar, es creer, es entregar la vida en cada palabra. Aquellos que iban adelante pensaban que su caminata era más importante que el dolor de un hermano. Y ese modo de actuar nos golpea a nosotros los católicos, porque muchas veces caminamos con Jesús en los labios, pero dejamos a un lado a quien sufre. Las reprensiones surgieron como dardos, como palabras duras que buscan cortar el ánimo, como frases que nacen de corazones que no entienden la miseria ajena. Les dijeron que callaran como si su voz fuera un estorbo,
como si su necesidad fuera una molestia y su clamor interrumpiera el paso de Dios. Esa es la actitud que tantas veces aparece en nuestro pueblo cuando alguien grita desde su dolor, y en vez de tenderle la mano se le da la espalda. Y ese comportamiento nos muestra cómo la falta de compasión puede apagar la esperanza de muchos. Los dos ciegos escucharon esas voces duras, pero no les dieron espacio en su corazón. No dejaron que esas palabras se clavaran en su espíritu. No permitieron que las reprensiones marcaran su destino, porque sabían que quien calla ante su necesidad pierde la oportunidad de ser escuchado por el Señor. Ese silencio obligado, esa presión para hundirlos, ese intento de aplastar su fe, se convirtió en el motor que los levantó con más fuerza, porque cuando el corazón sufre y reconoce que la salvación está cerca, no se puede ceder ante las voces que quieren apagar lo que Dios mismo encendió. Clamaron más fuerte, mucho más fuerte, como quien lucha por su vida, como quien sabe que está ante el único momento que puede cambiarlo todo, como quien entiende que hay situaciones donde la valentía es la única salida. No gritaron por capricho, no gritaron por rebeldía. Gritaron porque sus almas llevaban años aplastadas por la oscuridad, porque sus pasos habían sido guiados por otros, porque no tenían luz, porque no tenían dirección, porque la vida les había dado golpes que no podían evitar. Ese grito fue su forma de decir que aún tenían esperanza. Nosotros vemos en estos hombres un ejemplo que nos deja sin excusas porque no tenían vista, no tenían prestigio, no tenían apoyo, no tenían educación, no tenían posición, pero tenían fe. Y esa fe los impulsó a levantar la voz por encima del rechazo de la multitud. Esa es la fe que tantas veces nos falta, una fe que no depende ni busca aprobación, una fe que se sostiene en medio de obstáculos, una fe que reconoce que cuando Dios pasa no se puede perder el momento. El reconocer el linaje de Jesús que lo lleva a David no fue una simple aclaración. ¿Por qué ese título pertenece al Mesías esperado, al descendiente prometido, al rey que Israel aguardó durante siglos? Aquellos ciegos, aunque no veían con los ojos, veían con el alma, porque mientras otros miraban a Jesús como un maestro más, como un profeta más, como un hombre bueno, ellos lo reconocieron como el enviado de Dios, como el que cargaría con las promesas antiguas, como el que restauraría la vida de quienes creyeran en él. Era afirmar que la salvación estaba frente a ellos. Era proclamar que quien pasaba por ese camino no era un cualquiera, sino el Señor que venía a levantar a los caídos. Debemos aprender de ese reconocimiento, porque a veces caminamos con Jesús, pero no lo reconocemos. Hablamos de Él, pero no lo llamamos como se debe. Mencionamos su nombre, pero no lo proclamamos como Rey. La multitud quería callarlos, pero Jesús quería escucharlos. Y eso nos enseña algo que nosotros no podemos olvidar, porque el mundo muchas veces quiere apagar nuestra fe, quiere esconder a Cristo, quiere silenciar el Evangelio, quiere cerrar los labios de quienes todavía creen. Pero el Señor escucha a quien clama con sinceridad. El mundo reprende, pero Dios atiende. Empuja, pero Dios levanta. Desprecia, pero Dios abraza. El ciego levantó la voz con más fuerza, porque entendió que la fe no se vive en silencio cuando el alma está al borde del abismo, porque entendió que la oportunidad no espera, porque entendió que cuando Jesús pasa por nuestro camino, hay que abrir el corazón como si fuera la última vez. Ese clamor nos llama a nosotros los católicos a no quedarnos con una fe pequeña, a no conformarnos con una fe que se esconde, a no vivir arrodillados frente a las voces que quieren callar la presencia de Cristo en nuestras vidas. El grito del ciego atravesó el ruido de la multitud, atravesó la indiferencia de quienes lo despreciaban, atravesó la dureza de la gente que marchaba adelante y llegó al corazón del Señor, porque la voz que nace de la necesidad jamás se pierde, porque la súplica que sale desde la verdad siempre toca el cielo.
Ese momento cambió la historia de aquel hombre, porque le enseñó al mundo que la misericordia no se niega a quien clama desde la herida. Debemos ser como ese hombre, gente que no se rinde, gente que no se esconde, gente que se levanta, gente que clama sin vergüenza, gente que sabe que el Señor siempre atiende a quien pide con el corazón abierto. Clamar no es gritar, clamar es confiar, es creer. Es entregar la vida en cada palabra. Entonces el hombre dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El ciego no dudó al hablar, y dijo con firmeza lo que llevaba años deseando. Su voz salió desde lo hondo, sin rodeos y sin miedo, como quien ya no puede seguir cargando la misma sombra sobre los ojos. Esa súplica sencilla reveló el deseo más guardado de su corazón, y mostró la confianza que había puesta en el Señor desde el primer momento. Cuando Jesús escuchó su petición, no lo hizo esperar ni lo dejó en silencio. Respondió con autoridad, con misericordia y con una claridad que rompe toda oscuridad. Le dijo, recíbela. Y esa palabra salió cargada de poder, de gracia, de luz, de amor que levanta, y restaura la vida del que había vivido tanto tiempo en sombras. El milagro se desató en un instante, y lo que por años había sido dolor, miseria y cansancio, fue derribado por la fuerza del Señor. Los ojos que no podían ver comenzaron a abrirse, y la luz entró por primera vez, como un río que limpia y renueva. Ese momento marcó el fin de su sufrimiento, y el inicio de una vida completamente distinta. Jesús dijo también algo que tiene peso eterno. Tu fe te ha salvado. El que antes estaba perdido, ahora caminaba con una seguridad nueva, porque reconoció que su cambio no vino por esfuerzo propio, sino por esa confianza firme que lo llevó a clamar sin detenerse. La fe abrió el cielo. La fe movió el corazón de Dios. La fe abrió el camino hacia la libertad. El hombre que antes estaba tirado en la orilla del camino se levantó con vida nueva y comenzó a seguir al Señor con gratitud. No se quedó sentado llorando su pasado, ni regresó al lugar donde mendigaba. Se puso detrás de Jesús firme, decidido y agradecido, dejando que su paso marcara una nueva historia. El que recibió la vista ahora caminaba con dirección. Su boca no pudo quedarse quieta, porque el que recibe una obra tan grande no guarda silencio. Comenzó a glorificar a Dios con todas sus fuerzas, dejando que su voz levantara esperanza en los que escuchaban. Cada palabra que salió de su boca era un testimonio vivo del poder del Señor, y su alegría se volvió una luz para todos los que estaban a su alrededor. El pueblo que vio aquel milagro no pudo negar lo que estaba ocurriendo. La presencia de Dios se hizo sentir con fuerza y la gente comenzó a alabar al Señor, con un corazón conmovido por lo que sus ojos contemplaban. La alegría se extendió. La fe despertó y la comunidad reconoció que Jesús estaba obrando con una misericordia que no conoce límites. Para nosotros el que habla con claridad recibe respuesta. El que se acerca con fe encuentra alivio. El que clama con fuerza abre el cielo. Y el que se entrega sin miedo experimenta cambios que solo Dios puede producir. Nada queda igual cuando Jesús toca una vida que se abre a su presencia. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Luisa Eneida García Cruz dice, pido al Señor libere de drogas y alcohol a mis hijos Robert y Alan desde Tegucigalpa, Honduras. Hermana Luisa, que el Señor toque profundamente los corazones de Robert y Alan, rompiendo toda cadena que los ate a la adicción. Que Dios les abra caminos nuevos, les dé fuerza interior, claridad en la mente y valentía para decir sí a una vida renovada. Que tú, como madre, recibas consuelo, esperanza y la certeza de que el Señor escucha cada una de tus oraciones. Rosa Aquino dice,
Te pido, Señor, para que mi hija Laura Aquino tenga paz en su mente, cuerpo y espíritu. También para que Adriana Soto, Guadalupe Medina, Federico Cabrera y Laura Sena le dejen trabajar en paz a mi hija Laura Aquino, porque ella necesita su trabajo. Te pido, Señor, para que mi hija Noelia Aquino y Pedro Rodríguez, hermana Rosa, que el Señor derrame calma y armonía sobre tu hija Laura Aquino, llenándola de paz interior, claridad mental y fuerzas renovadas. Pedimos también para que todo ambiente hostil alrededor de su trabajo sea transformado por la mano de Dios, que los corazones de Adriana Soto, Guadalupe Medina, Federico Cabrera y Laura Sena se ablanden y actúen con justicia. También oramos para que reine siempre el amor, el respeto y la responsabilidad hacia tu nieto Benjamín Altamirano. Que el Señor proteja a tu familia y traiga unidad, comprensión y bendición. Ángel González Reyes dice: Señor, te presento Mileni Burgos para que tú le cambies ese corazón y que le deje ver a la niña Sofía a su padre José Ángel González Pérez. Hermano Ángel, elevamos esta petición con fe, pidiendo para que el Señor transforme el corazón de Mileni Burgos y traiga paz a esa situación tan delicada. Que se abra el camino para que su padre pueda ver a la niña Sofía con justicia y amor. Pedimos protección divina sobre él, para que ninguna persona quiera dañarlo ni física ni emocionalmente. Que Jesús lo cubra con su sangre poderosa, y la Virgen María lo acompañe en todo momento. Albania Paulino dice: Gracias, mi Dios, por este día. En tus manos, mi Dios, están todas las enfermedades de Henry Ramírez, las mías y las de todos mis hijos. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Hermana Albania, que tu acción de gracia sea escuchada por el Señor, y que su misericordia descienda sobre ti, sobre Henry Ramírez y sobre cada uno de tus hijos. Que Dios traiga salud donde hay dolor, fortaleza donde hay cansancio y esperanza donde hay preocupación. Que su paz te acompañe desde la mañana hasta la noche, y sienta su mano poderosa sosteniéndote en cada paso. Chano Méndez dice: Señor Jesús, cúrame todo mi cuerpo y el de mis hijos John Méndez y Jonathan Méndez. Te los pongo en tus manos, Padre mío Jesús. Amén, Jesús. Hermano Chano, pedimos para que el Señor toque tu cuerpo con su mano sanadora y te conceda alivio, fortaleza y restauración total. Del mismo modo ponemos a tus hijos John y Jonathan Méndez en las manos de Dios, para que los cubra con salud, vigor, protección y bendiciones abundantes. Que el Señor los acompañe, los cuide y los mantenga siempre bajo su gracia. Enilsa Ruiz dice: Jesús misericordioso, yo confío en ti. Pido oración por la salud de mis hijas Viviana y Caterine. Oración por mis nietos y por mi propia salud. Amén y amén. Hermana Enilsa, que Jesús misericordioso derrame su ternura sobre ti, tus hijas Viviana y Caterine, y tus nietos. Pedimos salud para cada uno, que el Señor fortalezca sus cuerpos, renueve sus ánimos y los sostenga en todo momento, que la divina misericordia los cubra, y que nunca les falte la gracia, la protección y la luz de Dios. Adela Bautista dice: Amado Señor Jesús, te doy gracias que me has permitido ponerme de pie un día más. Te ruego que tengas piedad y misericordia de mi mamita María Teresa Gutiérrez, de mi papito Agustín Bautista y de todas las almas benditas de purgatorio. Hermana Adela, que tu oración llena de amor llegue al cielo como un acto de fe sincera. Pedimos por el eterno descanso de María Teresa Gutiérrez y Agustín Bautista, confiando en que el Señor los reciba en su presencia. Que Dios también tenga misericordia de todas las almas de purgatorio, dándoles luz, perdón y descanso eterno. Que tu corazón siga recibiendo consuelo, esperanza y paz. Roberto Amparo dice: Pido oración para sanarme una reina. Hermano Roberto, que el Señor toque tu vida y te dé la sanación que necesitas. Que esa carga que llevas se disuelva en la presencia de Cristo, y que recibas fuerza,
alivio, claridad y paz. Que Dios te acompañe en este proceso y te muestre que nunca estás solo. Álvaro Pérez Álvarez dice: pido por Hugo Alejandro Huracán, por mi hijo Álvaro Giovanni Pérez Méndez, alcoholismo. Hermano Álvaro, que el Señor derrame bendiciones sobre Hugo Alejandro Huracán y sobre tu hijo Álvaro Giovanni Pérez Méndez. Pedimos con fe que Dios rompa toda dependencia, toda cadena y toda oscuridad que los rodea. Que Cristo les dé un corazón renovado, fuerza interior y un camino seguro para salir adelante. Que tú también recibas consuelo, esperanza y paz al ver que Dios escucha tus oraciones. Sacnebulos dice: gloria a ti, Señor. Te pido por la salud de Rodolfo Robledo. Señor, que se haga tu voluntad. Hermano Sac, que el Señor escuche tu oración y visite con su gracia a Rodolfo Robledo. Pedimos salud para él, fortaleza, alivio y bienestar. Que Dios haga su santa voluntad, llenando su vida de luz, esperanza y protección. Flor Ángel Hurtado dice: Señor, te pido por la cita de consulta de mi hijo Ignacio Iskander Rodríguez García. Señor, que seas tú quien tome control. Hoy quiero dar gracias por mis hijos Maireni, Ignacio Iskander, Jesús Amim, José Aneudi y Dreli Alexander Rodríguez. Por ellos pido muchas bendiciones. Hermana Flor Ángel, que el Señor acompañe a tu hijo Ignacio Iskander en su consulta médica, guiando a los médicos y dándole tranquilidad y buenos resultados. También agradecemos contigo por tus hijos y pedimos abundantes bendiciones para Maireni, Ignacio Iskander, Jesús Amim, José Aneudi y Dreli Alexander. Que Dios los ilumine, los guarde, los proteja y los acompañe en cada paso. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todo aquel que necesite escuchar una palabra de esperanza. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.